camarista civil y comercial, ex camarista civil y comercial, y ahora vicepresidente de la Cámara Federal de Tucumán, y el doctor Felipe Rudez, también colegiado, profesor universitario y doctor en Derecho de Consumo. Derecho. En Derecho. Y el postdoctorado. También. Bueno, ahí está. Así que lo dejamos en compañía de los doctores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pensamos que sea una especie de seminario y una especie de taller al mismo tiempo, sobre un tema muy diario de la práctica profesional, que es la gestión de los recursos judiciales. Pero que pareciera que fuese nada más que un trayecto, un tramo dentro del proceso judicial, a los efectos de tener la sentencia de la firme o definitiva, y en donde pareciera ser que es una instancia no tan compleja. ¿Por qué? Porque bueno, ya la mayoría de las cuestiones han sido debatidas, han sido ventiladas, ya la mayoría de la plataforma fáctica de las cuestiones ya han sido cristalizadas de alguna manera en la etapa primera, en la conclusión de la sentencia de primera instancia. Yo también he sido un gran partícipe de esta idea, ¿verdad? De esa que nos dicen que a veces. Yo tenía un profesor que siempre decía que los procesos judiciales se identificaban mucho a las batallas medievales. Primero el avance de los infantes, el avance a pie, y después venía ya la caballería, y ya en épocas más modernas, más napoleónicas, ya lo que era la artillería, la pólvora, etcétera, ya como última contienda, ¿no? Y pareciera ser que esa primera etapa es la primera instancia, y después lo que viene son las otras avanzadas. Pero la verdad es que cuando accedí a la magistratura en segunda instancia, que a decir verdad, gracias, o no sé si será de gracias o no, he tenido mi experiencia desde la judicatura exclusivamente en segunda instancia. Les confieso, no he sido por de primera, y creo que por algo así Dios lo quiso, porque si no capaz que estaba con alguna bypass o con alguna enfermedad coronaria. Pero ese hecho no quita la importancia que tiene la etapa de conclusión del proceso ordinario, que es en segunda instancia, donde muchas veces, por experiencia personal, profesional y también judicial, hemos visto que en esta instancia, muchas veces, no pocas veces, se puede cambiar el destino del proceso, se cambia muchas veces las soluciones judiciales que hasta ahora venían. Yo me acuerdo que era un abogado muy joven, litigaba en ese momento en el estudio de boliche sobre casas, tenía la montita en el pasaje de Abril, y don Manuel Polich, un gran maestro para mí, yo habré tenido unos 20 y tantos, quizás llegando a los 30, don Manuel con ya 70 y tantos, y me acuerdo que cada vez que salía yo, en esa época teníamos, ¿se acuerdan? Los casilleros, esos que eran como los físicos, sí. Claro, esos que eran como las jaulitas de paloma. Sí. Y entonces uno iba contento porque había salido una sentencia favorable en primera instancia y decía, don Manuel, y don Manuel le decía, sí, bueno, mi hijo está linda, no te preocupes porque seguramente lo vamos a perder en segunda instancia. Es decir, era una forma de decir, no, hay que estar atentos, muy atentos en lo que viene, porque acá es donde realmente se juega el destino de toda la construcción que hemos logrado en esa primera instancia.
Por eso hemos pensado en esta primera aproximación del taller que vamos a comenzar hablando primero de la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que los recursos que vamos a ver en segunda instancia, entre ellos el principal, el recurso de apelación, no se trata nada más ni nada menos, como dice el código, como todos ya sabemos, de esa crítica razonada. ¿De qué? De la sentencia de primera. Es decir, creo que hay que entender, más allá del conocimiento práctico que todos tenemos, porque somos colegas, lo que queremos invitarlos es a que demos una mirada mucho más microscópica de esta pieza jurídica que es la sentencia, a la cual muchas veces asumimos que conocemos de qué se trata o de qué no. Y fíjense ustedes que hay ciertas deformaciones profesionales que muchas veces nos llevan a verificar eso, la necesidad de tener que a veces ponerle la lupa. También yo, desde chiquito, no porque sea grande ahora, me acuerdo cuando ejercía la profesión y pasaba con todos mis colegas, inclusive colegas mayores que yo, etc., ese retiro, ese acto físico de retirarse, que en esa época te adjuntaban la cédula y te adjuntaban toda la pieza de la sentencia. Entonces lo que hacías era ir al resuelvo. Y una vez que estabas el resuelvo, bueno, si te había ido bien, lo utilizabas. Se le pasaba un poco la taquicardia y hacías una mirada más o menos así, punto, listo, archivo la sentencia. Y muchas veces, después de un mes y menos, cuando nos llegaba la notificación que la parte había apelado, pues entonces ahí, bueno, nos poníamos un poco más cuidadosos en leer el cuerpo de la sentencia. Porque hasta entonces todo el cuerpo de la sentencia, mis queridos amigos y amigas, carecía de la menor importancia. Y creo que le sigue sucediendo a nuestros colegas jóvenes, aún cuando la notificación de la sentencia es también por vía electrónica. Creo que es una devolución de atenciones de lo que sucede conforme el imaginario popular en los medios profesionales. ¿Cuáles? Los abogados escriben sus demandas, sus contestaciones de demanda, y siempre está esa área de que los jueces no le leen. Bueno, yo calculo que esto debe ser también como una cuestión subjetiva, que es la contrapartida. Los jueces a veces nos esmeramos en la formación de la sentencia y nuestra paga es que los colegas tampoco nos leen. O por lo menos no nos hacen la lectura tan detenida como que se pensamos. Vamos a ver que existen problemas que no tienen que ver solamente con la técnica jurídica, sino que también hay problemas que tienen que ver más que nada problemas de carácter comunicacional. Es cómo comunicamos nosotros, tanto las partes ante el tribunal, las ideas que pretendemos que sean la base lógica de la construcción de la causa, y al mismo tiempo al revés, como a veces desde el tribunal, ¿verdad?, construimos las ideas que pretendemos que sean las causas o las razones por las cuales resolvemos el tal o cual. En eso nos va a ayudar el doctor Roger, en la segunda parte de esta reunión, donde vamos a hablar un poquito más de esos procesos lógicos en el contenido de la sentencia. Pero bien, haciendo una primera aproximación a lo que vamos a hablar en cuanto a la sentencialismo, a mí siempre me gusta pensar nuevamente o analizar nuevamente el artículo 3 de nuestro Código Civil y Comercial
de unificación que tenemos a partir del 2015, del 1 de agosto del 2015. Y fíjense que en la última parte del artículo hay algo que resulta muy novedoso. Y es que dice, además de todos tenemos derecho a la sentencia y demás, tanto, sino que explícitamente lo dice, que existe la obligación de los jueces de expedirse, pero de una manera razonable. Y fíjense que utiliza la expresión razonable y no razonada. ¿Por qué? Porque acá aparece una obligación legal nueva, si se quiere, en términos de técnica jurídica para los jueces, que va más allá de la conocida teoría en materia de arbitrariedad. ¿Se acuerdan? La arbitrariedad consistía en que el razonamiento sentencial había roto una estructura de carácter lógico. Que se dado A debe ser B y que ser B debe ser K. Bien, acá no solamente se le exige lo que ya sabíamos, que la sentencia no debe ser arbitraria, es decir, que la sentencia debe ser razonada, pero ahora le agrego un plus. No solamente la sentencia tiene que ser razonada, es decir, una construcción lógica, sino que también debe ser razonable. ¿Y qué es esto de razonable? ¿A qué se refiere? Bien, se refiere a algo que también intuimos desde el primer día que entramos a las aulas y desde el primer día que hicimos pasillos en tribunales, o ahora los más jóvenes diremos desde el primer día en que entraron por internet al sistema, a la sala, o al ex-ciencia federal. Y es que esa idea, esa sensación que siempre nos dicen, que doña Rosa siempre desconstructuradamente nos dice, el tema de las dos bibliotecas. Es decir, dicho de otra manera, usted como juez puede estar en presencia de 2, 3, 4 o 5 posibles soluciones, y escuchen esto, todas posiblemente legales, todas posiblemente jurídicas. El problema está en ser claro, como jueces o como tribunal, en la expresión respecto de las partes y los justiciables, por qué razón usted, teniendo este menú de posibilidades, solamente eligió. A eso se llama la necesidad de que el juez, además de sus conclusiones lógicas, formales, normológicas, etc., explique por qué en este caso la solución que pretende darle a la causa es la que mejor se adecua conforme las condiciones de tiempo, de lugar, de personas, etc. ¿Por qué? Porque hay que volver nuevamente a que la sentencia, esto que nos enseñaban en parte general, la sentencia no es nada más que una estructura de carácter normativa. De ahí viene la obligatoriedad de la sentencia. Por eso es que para las sentencias aplicamos los mismos criterios de interpretación que aplicamos para la ley. Nada más que es una ley de carácter individual. Por eso en nuestro sistema la declaración del injusto constitucional a través de la declaración de inconstitucionalidad no tiene afectación a la generalidad de la ley, porque esto es un problema de vigencia y esto es un problema del poder legislativo que deberá derogarla si el injusto es general, y porque solamente los jueces tenemos limitada nuestra capacidad jurisdiccional solo al caso que se nos presenta. Esto que viene siendo desarrollado por un grupo de juristas en nuestro país también ha tenido acogida en el Código Civil. Fíjense ustedes que nuestro código comienza en el artículo 1 con la expresión los casos de que trata este código. Rompe con la idea
de un código o de un sistema normativo absolutamente de carácter abstracto y de reglas absolutamente abstractas en la aplicación. Porque lo que se pretende con este nuevo modelo es entender que el derecho cobra vida y vigencia en el caso concreto. Por eso tratamos de casos. Bien, dicho esto, entonces nos queda más claro que la sentencia no es nada más que una norma en un caso concreto. Más allá de la importancia que puede tener para la decisión judicial o para los argumentos de las partes, los precedentes jurisprudenciales, que son importantes, son importantes. ¿Por qué? Por el principio de la igualdad, por el principio del trato igualitario, pero nunca nos olvidemos que nuestro sistema constitucional, esa igualdad no es de carácter jurídico, sino, como lo ha definido la Corte varias veces, esa igualdad se da en la igualdad de circunstancias. A iguales circunstancias, iguales resoluciones. No es una igualdad de carácter genérico. Y esto tiene que ver cuáles son las condiciones, como digo, de lugar, tiempo, persona, etc. Dicho esto, vamos a ir avanzando con la proposición de esta mirada y de este acercamiento hacia la sentencia. Obviamente que sabemos que como acto jurisdiccional la sentencia tiene dos grandes, por eso vamos a ir hablando para entrar en cada una de estas partes, vamos a hacer una pequeña diferencia entre aquellas sentencias que son definitivas, de fondo, con fin a la cuestión debatida en el proceso, y aquellas otras interlocutorias que van decidiendo artículos o que van decidiendo esos pequeños conflictos, esas pequeñas cuestiones que se van planteando en el proceso. Porque, evidentemente, es una mirada distinta entre una y otra. Bien, en primer lugar, vamos a tener una cosa que pareciera ser muy minúscula, que es la identificación de la causa que aparece en el clásico Vistus, que algunos le llaman la nomenclatura de la sentencia. Porque a veces nos acostumbramos a nominar la causa. Bueno, ahora no tanto, porque ahora nos manejamos más por los números, ¿no? Porque claro, cuando yo también iniciaba tribunales, nosotros invocábamos en el mostrador a las causas por los nombres, ¿no? Fulano contra sultano, etc. Después vino el proceso de la informatización y uno tenía que saber de los números, ¿no? Lo cual también va dándole una agilidad. Pero es importante, y esto es la experiencia que quiero darles yo en esta tarde, es importante el trabajo de la estructura de la sentencia respecto de la visión que tiene el juez. Y la identificación es muy importante, porque normalmente solemos hacerla muchas veces de manera abreviada. Fulano y otro, y otros, contra fulana y otro, y otros, etcétera, lo que fuera. Y sobre todo de la acción. Bien, una buena técnica, el juez o el tribunal debería indicar en forma completa, en forma absolutamente completa, esa denominación. De tal manera que hay una idea clara de las partes en el proceso y cuáles son las partes que han ido quedando afuera a través de algunas alternancias. Por ejemplo, te das cuenta que muchas veces hay incidentes en donde alguien ha insistido en el proceso, etcétera, o alguien sencillamente quedó afuera por un problema, ya sea incompetencia, etcétera, y eso no se corrige hasta el final. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque también eso te da una idea
de qué va la cuestión, de cuántas partes tienes en la tensión de esta situación. Y además el tema no es banal, porque otra cosa que es importante y que continuamente sigue, que son los resultados o los suelos, en donde se establecen dos tipos de conexiones. Uno son los relatos en sí mismos, el relatorio, y otro es el considerando en sí. Lo ideal, y esto no lo digo acá porque sea solamente una audiencia de queridos colegas, sino porque los que me han visto trabajar creo que lo saben, dentro del despacho, y trato de hacerlo también en la función provisional federal, aunque ahí la cosa es mucho más, un poquito más compleja. Pero yo siempre he tratado de hacer mis propias sentencias. Yo he considerado siempre que los relatorios son para que vean el visto una vez que uno termina de hacer el escrito y la proposición. Yo creo que el juez es el que tiene que hacer el borrador y los relatores tienen que marcar. Te pido, doctora, que hay una contradicción entre la jurisprudencia que cita o esta parte citó mal o acá hay un defecto, etc. ¿Por qué? Porque el relatorio es esencial para que tomes peso de esa batalla que no viste, de las cuestiones que se tratan, de las cuales tú no fuiste partícipe. Es la historia misma que no figura o que no existe en el expediente. Por eso es interesante, porque allí, a medida que vas haciendo el relatorio, a ver, a Forjas tanto le presentó fulanito, y fulanito dedujo acción. ¿De qué de acción dedujo? Bueno, dijo acción de daños y perjuicios. Y en la acción de daños y perjuicios también, además, como bola de paja, además también planteó una acción inconstitucional. O no la planteó. Pues eso también es interesante verlo. Porque nosotros tuvimos un caso, ya que empieza a llamarse en la parte de ayer, para explicar lo que estoy hablando. Un caso que en Concepción, que me tocó a mí como voto propinante, donde la cuestión que se planteaba en términos de lo agrario tenía que ver en la forma en que se había propuesto la misma. Porque alguien había propuesto una acción de daños y perjuicios, ¿verdad?, con una serie de ítems, entre ellos daños morales, etcétera, 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 de las cuales solamente en el Código de Vélez, fecha en la que el Código de suceso, tenía abierta la vía o el cónyuge o los herederos forzosos. Resulta que la acción hoy la intentaba la convivió. Con Código Civil y Comercial ya en vigencia, pero insisto, fecha del hecho anterior. Y en donde en esa petición no se había expresado la posibilidad de remover el obstáculo de declaración de inconstitucionalidad del artículo del Código Civil de Vélez Arfield que impedía esa vía de posibilidades cuando teníamos en vigencia un Código Nuevo. Bien, y acá vino la cuestión de la queja, si podía, no podía, etc. Y bueno, eso también fue interesante. La cuestión en ese caso pudo zafarse mucho más fácilmente porque con los colegas de cámaras consideramos que más allá que era un problema bastante peligroso, si se había omitido o no había omitido la acción, si esto era un valladar innecesario, pudimos echar a mano al Código Procesal Constitucional que nos facultaba la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, y esa fue la solución que obtuvo la Cámara. En otras veces también es interesante ver este relato de quiénes se presentan y cómo se presenta y cada cuánto se presenta y qué cambios procesales hay respecto de la representación que ejercen los profesionales senadores. En ese caso también hubo un precedente muy interesante en la Cámara
donde yo comienzo a hacer el relato, me caían todos, entonces. Y ojo, ¿no? Porque de lo que estuve, y eso es un galardón que es mío, no tengo por qué ocultarlo ni hacer falsa modestia, que esto no implica que el tribunal se retrase en el dictado de su sentencia. Mientras yo soy miembro de la Cámara Civil y Comercial de esta ciudad, testigos son los funcionarios de este colegio, que ellos son invitados a la casa, saben que nunca tuvimos siempre las sentencias al día, y la última sentencia que yo firmé antes de irme tenía un adelantamiento a la fecha de vencimiento de un mes. Es más, algunos colegas se quejaban, doctor, pero ¿por qué sacar tan rápido la sentencia? Pero bueno. Es decir, esto de hacer ese trabajo no implica tampoco que va a haber un retardo de justicia, etc. No. Lo único que hay que hacerlo es de manera sistemática y dentro guardando alguna ley de diligencia. Bueno, era muy interesante el caso, porque hay alguien que, bueno, se obtiene sentencia de primera instancia, obviamente, plantea, como es lógico, la interposición del recurso, esto se le concede, pasa al momento de agravios, había un menor, hay intervención del Ministerio Pupilar, una nulidad en el medio, intervención del Ministerio Fiscal, traslado a las partes, a las 3 partes, una cosa así, infernal. Bueno, llega al estudio de la causa, nos podemos saber, bueno, a ver en el relatorio de fundamento del NAN que dice que es el apoderado, pero oiga, en la demanda firma la parte y él como patrocinante, bueno, seguramente estará más adelante. Ahora, secretaria, hay un incidente de beneficio, capaz que hay un incidente de beneficio que va por separado. No nos llegó nada, pregunté a la Cámara, al juzgado, no, doctor dice que no hay ningún incidente, pues que no hay nada, no hay nada. Pues el problema fue en una fase en donde el juzgado, al correr, mejor dicho, al notificar la apertura de prueba, notifica por cédula al domicilio del patrocinante que estaba bien, pero encabeza la cédula a nombre del patrocinante y no de la parte. Pues desde allí, parece que esto derivó en un efecto dominó, el colega comienza a contestar los escritos como si fuese, finalmente, la interposición del recurso no había sido interpuesta por la parte. Esto pasó por Defensoría Oficial, por el Ministerio Público Fiscal, por las otras 3 partes contrarias, y nadie había observado este tema. Bueno, lo que hicimos fue darle el plazo legal que establece para que el delito de personalidad que invoca. Obviamente pasó un plazo como invocó la personalidad y necesariamente que declararon el acto ya con el emplazamiento ya todas las partes usted sabe cómo se ponen los figurantes cuando huelen sangre, ¿no? Y todas las partes tenían la nulidad, etc. Y esto terminó en un problema. Pero no, ¿por qué? Porque hay un retraso. Sí. Perdón por interrumpir. Me quedé pensando, ¿podría haber sido ratificado por su...? No, porque lamentablemente el sistema no lo permite. Acá lo traen. Por eso de que el mandato puede ser ratificado. Claro, lo que pasa es que esto es decir, hay una actividad que hubo durante 2 años. No es una cuestión de urgencia. Bueno, a mí le pido a su señoría tal cosa, no, acá hablo una no actividad de quien tiene en su cabeza el derecho. Más aún, las cédulas iban a nombre del patrocinante, como si fuese el apoderado, y al domicilio de este.
Es decir, que la parte, la verdad, es que ni siquiera fue notificado del auto de la Y no se han dado cuenta en ningún lado de eso. Pero por eso digo, esta primera parte del relato tiene esa importancia trastero, ¿no? Detrás del río, detrás del río. Es decir, esa importancia para el que va funcionando la sentencia, que te va permitiendo ese análisis de composición de los hechos. Y también, ¿por qué? Porque pasa muchas veces esto que les decía, que los colegas, a la parte que menos le prestan atención y la que uno más pasa, porque uno quiere ir primero al resuelvo, dice, bueno, te quedas tranquilo, si es que tienes una Semana Santa de correo, disfruta de la Semana Santa y después cuando viene la cédula con la notificación, más o menos miras para ver qué pasa, y cuando te llega el memorial de agravio, bueno, ahí sí te pones a explicar a la letra. O si te llega la cédula primeramente de la sentencia, si es la peligrosa en la primera instancia, ves el resuelvo, te abarcas un poco, te imputas a los jueces, en fin, piensas que le vas a decir a las partes, sobre todo piensas y le preguntas, pero él sigue cobrando su horario en la cama, ¿no? Y después ves el considerado. Pero pocas veces vemos el relator. Muy pocas veces, casi nunca. Bueno, yo sí también, en eso soy un gran curioso, me gustaba ver y constatar el relatorio de la sentencia de primera instancia, compararlo con el expediente. Porque por ahí hay cosas que te suenan a ruido. Como por ejemplo, en otro caso, donde decía el relatorio del juez, que bueno, que habiendo oído a los testigos fulanos y fulanos que dicen que el vehículo era negro, que no tenía luces, y que transitaba por la banquina y que produjo el suceso hasta bueno, es esa parte, es ese renglón del relatorio que está diciendo lo que dice la demanda y que quizás también, o en la parte de la colección de pruebas, como tienes que hacer, y dice, bueno, el testigo dice eso, ya está. Y lo único que tengo que hacer es seguir verificando, pero el demandado está frito. Estaba en otra mano, no por las interfaces, sino por el costado. Encima del auto era negro y sin luces. Pero poco que vas a ver las periciales, siempre el auto es rojo. ¿Cómo que el auto es rojo? Entonces ahí sí alguien puede llamar a los vea si yo estoy daltónico, ¿qué pasa? Y te empiezan a ver, y el testigo este no va al testigo. ¿Cómo es el testigo? No va al testigo. ¿Y esto qué es? Pero en alguna parte hablan del auto negro, no, en ninguna parte. Y al relator, al juez de primera instancia, el copy-pegue salió mal y quedó esto. Entonces dice, y la parte de este que está apelando no ataca esta parte de la sentencia para pedir la nulidad por falta de razonamiento. Como es evidente que se trata de un error material, para el juzgador con ese elemento suficiente también, por lo menos para fecharla y mandar a pedir la sentencia. Esa es la importancia que tiene el relatorio y la verificación si lo que el cuento que está contando el juez es el cuento que las partes contaron. Es uno. Segundo, las pruebas, la colección de pruebas. También es importante en este universo
la verificación una por una si las pruebas que el juez está poniendo dentro de la colección que va a ser a la base fáctica se adecua o no se adecua, ¿verdad?, a las pruebas que se han ofrecido y con los alcances que dice haberse ofrecido. Así, por ejemplo, acá en Concepción uno ve muchísimos juicios, por ejemplo, en materia de posesiones, de contemplación, acá el derecho real es práctico, casi todos los días. Y para uno que conoce los derechos reales, un valor que me encanta. Entonces también acá hay, como digo, problemas de comunicación y de lenguaje, que si tú no le pones el ojo en forma clara, precisa y contundente, pues esto pasa. Por ejemplo, en las pruebas de testigo, ¿no? Sobre todo en las pruebas de posesión, ¿qué dice el testigo que vio que le habían dicho que el fulano ponía el alambre? ¿Qué dice el testigo que nunca vio porque es un alambre, pero que sí vio viejos postes que había, etcétera? Pero lo más lindo que en el relatorio, y le estoy hablando de cuestiones concretas, ¿no? La respuesta del testigo comienza diciendo: sí, creo que estaba en posesión por y tal cosa, porque alguien me dijo, porque supongo que vi. Entonces, al momento de hacer la colección de pruebas, bueno, ha quedado probado conforme las declaraciones de fulano que dijo que sí estaba en posesión. No, bueno, fue primeramente una manifestación que no le compete al testigo, porque si está en posesión o no, me correspondía a mí como juez. ¿Sobre la base de qué? De la materialidad de los hechos que me describan. Usted descríbame si sabe que cortó el alambre, ¿no? Pero que usted diga de entrada que sí estaba en posesión, pues podrá ser un testigo experto en derecho, pero no le corresponde. O los casos en donde los peritos contestan sobre temas que son propios del juez. Para que diga el perito si estaba en infracción a la ley de tránsito por tal cosa. Tiene que decir si estaba o no en infracción a la ley de tránsito. A lo sumo usted escríbame cuál es la norma y cuál es la conducta de su cliente. ¿Por qué? Porque acá hay finos elementos. El primero y fundamental, lo veo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque la prueba pericial tiene su valor desde y hasta que es una manifestación de conocimiento científico o técnico que le corresponde al perito. Pero si el perito ya está hablando de otro conocimiento, que no es el de su ciencia, que no es el de su propia técnica, está ensuciando y está nulidificando la pericia. ¿Por qué? Porque allí va un paso más. No solamente está deponiendo sobre el fenómeno fáctico, el fenómeno en su real dimensión, como algo que ocurre, como el hecho, sino que al adelantar esta otra cuestión está mostrando su subjetividad respecto de esta resolución. Por eso a veces, cuando ponemos como último punto, para que diga el perito todo lo que se le ocurra más que puede estar esto bien, ahí también abrimos a veces la caja de Pandora, por la cual después se cuela la nulidad en la pericia accidental. Si fuese la accidentológica, la médica, no lo que fuese. ¿Por qué? Porque eso hay que tenerlo claro. Principio de unidad claro. Acá la pericia es una unidad
jurídica, es un acto en sí mismo. Y por lo tanto no podemos sostener que las pericias, quizás en otro instrumento judicial sí, pero no en la pericia, no podemos mantener el principio que una conclusión sea nula y las otras válidas. O todo es válido o todo es nulo. Acá no hay posibilidad de presentar nulidades parciales, porque las nulidades en instrumentos o en actos como las periciales son o totales o totales. No puede haber por parte, porque no puede usted dejarle al juzgador que diga, bueno, estas valoraciones sí las tomo y estas no las tomo. No. O son todas válidas o no son todas válidas. Bien, hemos hecho el relato de los hechos. En este relato también nos ha servido y nos debe servir para el sentenciante para verificar las cuestiones que hubieran quedado pendientes. Porque acabamos diciendo, acá se produjo en instancia de prueba tal cuestión. ¿Qué sé yo? Fue planteada una nulidad, fue planteada una cuestión de prescripción, fue planteada una cuestión de caducidad, y esto tuvo resolución con la sentencia tanto. Es decir, vamos desglosando, sacando los problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces, no es una, ustedes también supongo que les habrá tocado, muchas veces, estando ya con autos de sentencia definitiva, bueno, a todo el mundo se les pasó, y el juez observa que ha quedado una cuestión pendiente sin resolver, que no puede ser resuelta junto con el fondo, porque si pudiera ser, bueno, no hay problema, está bien, nos olvidamos, pero la resuelvo con el fondo y no pasa nada. Pero a veces tiene prejudicialidad. Por ejemplo, si aceptamos o no el desistimiento de la acción. Ya te puedo concluir de ahí. Sobre todo en esos juicios que son como 20 actores, 30 demandados y un montón de compañías aceleradoras, etc. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Porque yo no puedo dejar ese pendiente para la sentencia definitiva. Entonces también es importante esta parte de... Es más, yo les digo que lo más importante es la verificación de esta parte de la descripción de la sentencia. ¿Por qué? Porque acá la argumentación es prácticamente material. Ya no haces tanta argumentación jurídica como tienes que hacer en el considerante. Ahí sí tienes que hacer un esfuerzo más teórico. Acá no, mire, señor juez dice que hay un testigo, pero no es. El testigo que usted dice Juan, no hay ningún testigo Juan. Mire, un auto negro acá no hay ningún auto negro. La prueba tal no se produjo y usted la da por producida. O tal cosa, no sé. Es la parte que es más fácil de atacar en la sentencia, insisto, y es a la que yo siempre digo que cuando hablo de esto a mis colegas, estaban auditores un poco de colegas de menor edad y les contaba de esto. Y alguien me decía, entonces lo que hay que hacer es agarrar los archivos de los años del estudio y ponerse a ver. No le digo porque esto es como tener un billete de lotería que te salió el premio y no lo viste, no lo coges, no lo veas más, como no te vas a amargar. Pero es interesante esto que muy pocas veces pasamos de largo el relatorio, no nos interesa el relatorio y nos olvidamos que el relatorio es donde queda plasmada la base fáctica de las conclusiones. Por lo tanto, si logramos detectar que hay un error en la base fáctica, cae la sentencia. Y eso es como lo que dice. Bien, en la segunda parte de estos considerandos
viene acá la propia reflexión del juez. El juez ya ha dicho quiénes son las partes, ha identificado el problema, ha determinado unas acciones. En las situaciones en las que hay congruencia de norma nueva o norma vieja, como hemos visto que ha sido muy normal durante estos tiempos en la vigencia del Código Civil, acá también se determina no solamente la base fáctica, sino que también se determina la base normológica jurídica. Es decir, acá el juez sienta las reglas del juego. Bueno, en este juego juega María, Susana, Diego, Pedro y Francisco. Segundo, establezco que los hechos que vamos a jugar son estos y estos. Y, en tercer lugar, establezco que los hechos que se han tenido por prueba o comprobados serán estos y estos. Sobre la base de todo eso, determino, ahora vamos a decir con qué normativa vamos a ver esto, bajo qué sistema legal lo analizamos. Y ahí empieza el análisis del juzgador. Lo primero que va a tener que hacer el juzgador, y que normalmente aparece en todas las sentencias, es verificar si resulta procedente o no procedente las acciones que se han intentado. Habrá casos en donde se intenta una sola acción, otras donde se intenta una acción pero con varias pretensiones, y otras en donde se intentan varias acciones con a su vez varias pretensiones. Por ejemplo, en la acción de daños y perjuicios, la acción de daño y perjuicio puede tener distintas pretensiones: la de reparación del daño material, la reparación del daño moral, la reparación, qué sé yo, de la globalidad, del daño estético, etc. Y todas las cosas tan geniales que inventan las partes. Bien. Y algunas son geniales realmente. A favor de las partes es que las partes son creativas y son, tienen una producción positiva, ¿no? en la proposición de sus nuevas teorías en la herramienta. Y en definitiva no hacen daño a nadie. El problema es cuando los jueces se llevarían medio locas, porque ahí sí a veces el resultado es negativo, no solamente para las partes sino para la sociedad. Bien. Y acá el juez comienza primero identificando las acciones y analizando, ¿verdad?, de estas acciones cuáles serán la base fáctica de cada acción. ¿Por qué? Porque si bien ha hecho el relatorio en base a lo que dijo el actor y a lo que dijo el indicado y a las pruebas producidas, pero acá ya el juez arma su propio escenario. Acá las cuestiones debatidas, dudosas, comienzan a tener, al menos desde el punto de vista del tribunal o del juez, alguna claridad o algún elemento de fijeza. Bien, discutíamos si era a las 6, a las 7 o a las 8. No, bueno, mire, por lo que se dijo, por las pruebas, etc., y así lo expresan los jueces, tengo por verificado, ¿verdad?, que el hecho sucedió a las 8:15. Punto. Fijé temporalmente. Y estoy dando ejemplos, digamos, y perfectos, que es más simple, más práctico. Segundo, tengo por cierto que el daño existe. Porque miren, no, este pobre está en silla de rueda, paralítico, amputado, etc. Por lo tanto, tengo por cierto el daño. Lo tengo por fortuna. Después tengo que ver si la conducta que dicen los actores que debe cuestionarse al demandado, al autor del hecho,
si la responsabilidad es subjetiva, existe desde el punto de vista de la conexión. Entonces voy a decir, bueno, analizaron la conducta, las normas de tránsito, la pericia no sé qué cosa, el testimonio no sé quién. Tengo por cierto que la conducta fue imprudente, negligente, no justificada, etc. Y después tengo que ver, una vez que hice ese escenario de hecho, tengo que constatar la escenografía del derecho. ¿Esto qué es? Ya busco no solamente en los hechos fácticos como acontecieron en la realidad, sino voy a ver eso que nos enseñaron en la facultad y muchas veces uno no sabía para qué era, eso del deber ser, eso de la realidad normativa de tipo genérico que se coincide o no con la vida, con lo que sucede en la práctica. Digo, está bien, está probado que el fulano manejaba, está probado que hay relación de responsabilidad objetiva porque es el titular registral del vehículo, etc. Bueno, hasta acá lo tengo conectado. Ahora, normativamente, ¿hay alguna causal para que a este fulano o a esta fulana yo pueda romper el nexo causal? Es decir, la conclusión del resultado, obra de su actuación, ha tenido una concausa, como por ejemplo la actividad propia de la víctima, que ha introducido un elemento, como por ejemplo en las lesiones producidas por, accidentes automovilísticos por moto y que las lesiones han sido producidas en la cabecita y no llevar el carro. Bueno, por experiencia decimos, bueno, esto es una concausa, porque usted no ha introducido tampoco, o ha introducido, mejor dicho, una causal de negligencia y imprudencia. ¿Por qué? Porque usted ha sumado riesgo a la relación de causalidad hecha por este señor. Y normalmente esto se deriva en una reducción de normalmente el 50% del daño. Y yo siempre le digo, cuando los veo a algunos amigos, tanto intendentes o gente preocupada en el tema de la realidad, yo digo siempre esto. Realmente a la gente habría que enseñarle que el no uso del casco puede disminuir la indemnización. Y yo les aseguro que no habrá padre ni madre que deje ir a sus hijas en el casco y no habrá cónyuge, mujer o varón que deje ir a su otro cónyuge sin el casco. Pero bueno, acá también planteo entonces la base fáctica y también tengo que plantear el escenario fáctico jurídico. ¿Qué hay? ¿Hay situaciones de fuerza mayor? ¿Han operado alguna de las causales o de las situaciones por las cuales yo pueda decir que acá en esta responsabilidad, sea subjetiva o objetiva, sea directa o indirecta, puede haber un rompimiento del nexo causal? Bueno, esto habrá que ver. Bien. Y así voy distinguiendo primeramente y los papeles que hay en ese universo de responsabilidad. Es decir, el conductor del vehículo, si hubo un ejemplo dentro tuyo, es más. O si era el médico, si era el médico jefe del equipo, si era el anestesista, si era etcétera. Y todo dependiendo también de esos nexos causales. ¿Por qué? Porque si usted es el anestesista del equipo, bueno, siempre apuntamos al anestesista. Yo digo que el anestesista es como el mayordomo en las películas de suspenso. ¿Quién mató al mayordomo? ¿Quién hizo el anestesista? Bueno, está bien, puede serlo. Pero ¿qué responsabilidad le cabe al anestesista como miembro del equipo? Pues si el otro cuando estaba operando, pues le cortó la aorta. Pues ninguna. Porque él cumplió su fase, su
su responsabilidad, que era dormirlo al paciente bien. No hubo un problema de anestesia. Por lo tanto, tenemos que establecer las distancias y límites de responsabilidad que se van dando en todos y cada una de las partes conforme esa observancia. Aquí sí es importante verificar a los efectos de la posibilidad del futuro agrario en términos de si este razonamiento sentencial se encuentra adecuado o no adecuado. ¿Por qué? Y esto hay que volver a insistirlo, aunque somos colegas de muchos años de ejercicio de profesión. Y es algo que lo sigo encontrando de manera hasta, diría, preocupante. Es decir, es que nos enamoramos de nuestros propios escritos, nos enamoramos de las posiciones que asumimos en el proceso judicial, que está bien, pero no distinguimos lo que son los relatos propios de la demanda, los relatos propios de la contestación de demanda, los relatos que hacemos en los alegatos y a esto que es el memorial de agravios. ¿Por qué? Porque el memorial de agravio no se trata de nosotros, no va de nosotros, no se trata de nuestro razonamiento, no se trata de lo que hemos escrito, no se trata de lo que hemos alegado. El memorial se trata de lo que escribió el juez. El memorial se trata de lo que razonó el juez. Entonces tenemos memorias que son reproducción de la demanda o reproducción de los alegatos. A ver, espere, es que si usted está apelando a la sentencia, usted no puede reproducir los elementos, los temas y las cuestiones que han tenido suficiente ventilamiento en la primera instancia. Eso no se puede. No. Lo que se puede hacer es cuestionar, por eso la norma es clara. Indique usted en qué parte de la sentencia existe un error en el razonamiento sentencial o causa el error. Es decir, en qué se equivoca el juez. Y esto tiene que ser claro, y esto tiene que ser preciso, porque si no, pues tenemos el copy y pega y nomás en el banco de la computadora de los jueces, que es decir, ya lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia, los precedentes tanto, que la simple disidencia de criterio por el juez no es materia de agravio. Listo. No se trata de un problema que disentimos en que usted es formalista y este otro no es formalista. No, no es eso. Eso es una simple disidencia. Bueno, usted podrá creer eso, pero yo no. Punto. Ahí funciona la democracia en tribunal. El problema es establecer que la sentencia se ha vuelto arbitraria. ¿Por qué se ha vuelto arbitraria? Se ha vuelto arbitraria por dos razones. O hay un error lógico, diga, usted dice que hay un auto negro, no solamente que no hay auto negro, sino que el auto es rojo, y no solamente que dice que le andaban todas las luces y circulaban por las cintas falsas. Ahí hay un error en la base fáctica, o porque usted está diciendo que si el transeúnte caminaba a las 2 de la mañana con ropa oscura, alcoholizado, con anfetaminas encima, pues no es una causal que introduzca la concausa como hecho de la víctima que puede exonerar o puede atemperar la responsabilidad de quien siga conduciendo. Es decir, allí está la falla en el razonamiento sentencial. Pero que no le haya dado razón a sus argumentaciones es
eso no es motivo de agravio, porque eso es una valoración que se hace. El problema es que la valoración esté fundamentada. La arbitrariedad está cuando no existe. Por eso hay que ser los más precisos en la identificación de en qué parte de la estructura de la sentencia se encuentra esa incongruencia. En qué punto la sentencia se ha vuelto arbitraria. Está bien, puede ser que hay veces en donde no le hacen cebado de la fuente, pero eso es otra cosa. Acá no significa que el juez ha tenido una opinión distinta. Lo que ha pasado en este caso, y que sí es motivo de agravio, es que no ha valorado el hecho enunciado por mí. Porque lo que tiene sí la obligación de los jueces es de resolver todas las cuestiones que se proponen. Esa es intendencia. Así diga, es abstracta, es ridícula, le voy a aplicar una multa por chicanero porque no tiene nada que ver, lo que sea, pero usted tiene sí que contestar, que son las que se traban en el proceso. Por eso ahora ganamos mucho en esto que vamos a hablar más fuertemente en la otra sesión, que es ya el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Nuevo, el Código de Localidad. Esto se ha mejorado bastante con las audiencias de vista, las audiencias de las porque también todo depende de la misma lógica. La base fáctica es lo que va a determinar la composición de la colección probatoria. Es decir, por eso es bueno ahora que ahora todos podamos en un solo acto ponernos de acuerdo cuál es la base fáctica, cuáles son los hechos que están discutidos, los que no están discutidos, cuáles hechos son de justificación necesaria, cuáles no, cuáles están reconocidos, cuáles no, y cuáles son el público notorio y cuáles no. Y sobre todo, vamos a poder hacer ahora, o se puede hacer ahora, la economía en el proceso procesal en la producción probatoria. Bueno, esta prueba, ¿la necesitamos sí o no? ¿Por qué la necesitamos? Porque esto va a determinar otra cosa. Esta prueba no la necesitamos. ¿Por qué no la necesitamos? Porque ya nos hemos puesto de acuerdo en tal lado. Es decir, ya no hay que hacer todo ese proceso probatorio de ambulante que había antes, como por ejemplo la típica prueba que me acuerdo que era la que hacíamos y que enloquecíamos a todo el sistema meteorológico nacional, pues eso era que ahora la hacía otra más porque tiene menos trabajo. Porque a cada cuestión había que libre sea el servicio meteorológico para que nos diga si en tal localidad llovía o no llovía y cómo estaba el día. Bueno, a ver si todos coincidimos que el día era de sol para esa prueba, o si todos coincidimos que estaba lloviendo, pues podemos hacer eso. Pero es la plataforma fáctica. Por eso el mayor esfuerzo propositivo está dado en los hechos, como siempre decimos en nuestra comunidad. Es importante la cuestión normativa de la interpretación efectivamente que sí, pero está basada sobre los hechos. Yo siempre digo a mis alumnos y alumnas, sin los hechos no hay derecho de que haya. Usted no puede alegar el derecho solo. Es cuando, yo me acuerdo que tenía una clienta porque pagaba mucho la consulta, pero era un desastre como casos que traía. Me acuerdo una vuelta me dice, aparte era gracioso porque lo respondía por lo menos 6 o 7 veces al año. Y pagaba muy bien sus honorarios, ¿no? Doctor, tengo un gran problema, aparte de una señora sí, bueno, le he prestado al fulano, por decir, de plata de hoy, $10.000 hoy, ajá, ¿cuál problema? Es que no me devuelvo, ¿no? ¿Recibos? No tengo. Le di un cheque, cosa que no soy, tampoco yo en plata, doctor, así, que yo no. A ver, delante de un amigo, amigos en comunes, no.
cartas, se dice bueno, había mensajes, alguna carta, no tampoco. Bueno, a ver, y en el medio familiar, usted contó, pero usted está loco, doctor, para que digan que es amante mío, ¿cómo voy a comentar eso? Final de cuentas, esta señora, que yo le digo Doña Rosa, que es la que da el nombre de la famosa Doña Rosa, porque así se llama. Bueno, Doña Rosa, el problema es que usted tiene un problema con el caso. Y si es verdad, tiene un problema. Pero en un caso, ¿por qué? Porque no tengo hechos que ofrecerle al tribunal. Hechos que no son probados no existen en la realidad jurídica. Eso es lo que eso se refería a Kelsen con ese deber ser, que a veces no nos entiende. Nosotros somos las personas más pocas entendidas del mundo, porque claro, la mitad de las veces vivimos en un mundo donde el sistema no nos comprende. Por estas reglas, justamente, por estas reglas. Y segundo, porque buscar la verdad es algo muy difícil y sobre todo plasmarla en una sentencia. Es algo muy difícil. Quizás sea un esfuerzo injerto, pero por lo menos hay que acercarse lo más posible a la verdad. ¿Y qué es lo que uno tiene para acercarse a la verdad cuando la verdad está cuestionada, la verdad está descansada, la verdad está, no sé? Bueno, lo que uno tiene, lo más cerca que uno tiene, es lo razonable, como dice el artículo 13. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo que es razonable? ¿Cómo usted como juez puede reconstruir una verdad, una cosa que sucedió cuando usted no lo vio, cuando usted no lo miró, cuando usted no lo sintió? Y bueno, porque busca la razonabilidad. ¿Y en qué se basa la razonabilidad? Es algo que decía mi gran maestro, el doctor de Economía. Es lo que sucede conforme el curso ordinario de las cosas, normal y ordinario de las cosas. Es un problema estadístico. Es lo que sucede. Es decir, si usted viene en un auto negro, sin luz, a contramano, y aumenta la velocidad cuando llega, es de normal, es de suyo que sucede el accidente. No sé si es verdad o no, pero es razonable. Es lo que más me posibilita acercarme a esa realidad. Y eso, lo razonable, que acá ya le paso a mi querido colega, que nos va a hablar justamente de estas cuestiones lógicas. Eso solamente lo podemos descubrir, lo razonable, eso sí, no es una cuestión de opinión. Porque en eso yo soy un obsesionado en sostener, en contra de lo que todo el mundo dice, que lo que hacemos nosotros es opinar. No es opinar. Que hay dos bibliotecas, no hay dos bibliotecas, nosotros lo sabemos. La persona es persona y punto, y el domicilio es el domicilio y punto. Si no, yo como profesor de Derecho no podría calificar a mis alumnos. Si no, los jueces no podrían decir una u otra cosa. Es como cuando dicen, bueno, el principio de Urquiano, de la tría precepto, ¿se acuerdan? Con esto Rivera, no de ellos, el punto Rivera, dice, dar a cada cual lo suyo no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Pues miren, cuando usted lo encamiona a un delincuente, le dice, dame el celular, ¿saben o no lo que es lo de cada uno? Si no supiéramos lo que es lo de cada uno, los jueces no podríamos hacerlo. No podríamos. Es verdad, no es la verdad en paridad quizás, pero es lo más cercano. Y lo más cercano que tenemos es la razonabilidad. Es aquello que nosotros a través de nuestro razonamiento podemos verificarlo. Y esto lo hacemos gracias a una operación básica, humana, que es la operación del recuerdo. Gracias a la experiencia, gracias al recuerdo, gracias a esa cuestión estadística que podemos mentalmente hacer, podemos verificar
lo que puede suceder en el futuro si determinadas condiciones se dan. Yo, por ejemplo, hace más de un mes tenía agendado mi agenda a tal hora, bueno, que no conté mucho porque desde las 13 a las 13, pero sabía que hoy tenía una clase y un encuentro con ustedes. ¿Por qué cada uno de nosotros puede hacer su agenda del mundo? Y podemos planificar, y pues por una cuestión sencilla, porque tenemos la experiencia. ¿Por qué no ponemos el dedo en una vela? Sí, porque tenemos la experiencia individual, colectiva, en su estructura. Bien, eso es una capacidad que nos da la imaginación. Y eso nos posibilita verificar lo que sucede conforme el curso ordinario y normal de las cosas. Si alguien tiene una deuda, yo tengo una deuda, pues sé que tengo que pagarla, tengo que ahorrar o trabajar más. Pero si yo digo, no tengo una deuda, no me hago el problema, ahora compro, ¿cómo se llama? El tucumanito, el tuqui, no sé qué cosa, que no es el tuqui. Y bueno, el fin de semana sale el tuqui, el lunes ya tengo la plata o el pago. Bueno, ahí usted no está imaginando, ahí usted está fantaseando. La fantasía implica un rompimiento de la realidad. La fantasía es lo que sucede extraordinariamente y no como el curso ordinario y normal de las cosas. Lo que sucede conforme el curso normal y ordinario de las cosas, eso es la razonabilidad, eso que nos permite acercarnos, aunque no la agarremos, pero por lo menos ponerla en ilusión de que pudimos encontrar más o menos cerca de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Continuando acá un poco lo que decía el doctor de arte, ustedes ven que su punto de fuga es mucho más desde el punto de vista jurisdiccional. El mío va a ser mi punto de fuga va a ser el del ejercicio profesional. O sea, somos abogados los dos, pero cada uno tiene un rol totalmente diferente. Por eso nos divido de esa forma. El doctor habla sobre la estructura de la sentencia, yo voy a hablar sobre la estructura de los memoriales de agravio de los recursos. Puntualmente sobre eso, porque uno, digamos, está haciendo todo el tiempo eso. Y a mí siempre me gusta empezar definiendo. Soy un maníaco de las calificaciones. O sea que... Es maníaco eso cuando sí, de acuerdo con su gran me gusta calificar, me gusta definir, aún en contra de lo que dirían los romanos, pero a mí me gusta circunscribir las cosas en las que voy a hablar, sobre todo. Entonces, si ustedes me dicen qué es para mí un memorial de agravio, yo les diría que es una crítica lógica y razonada de una sentencia que me agrava. Entonces, en base a esa definición, vamos a ir analizando esta crítica que me agrava. Ustedes ven que yo ya estoy utilizando un término que es sacramental para nosotros: agravio. No es que estoy en desacuerdo, no es que no me gusta, no, me agrava. Entonces, un memorial de agravio es un ataque lingüístico a una sentencia. O sea, desde el punto de vista de la argumentación, tengo que atacarla lingüísticamente, porque hay algo que me está agraviando. Desde el punto de vista de la lógica, yo puedo decir que soy un buscador de falacias. O sea, miren los dos puntos de vista que tiene el abogado. Uno, un ataque lingüístico, ya veré si por qué. Otro, un buscador de falacias. Uno dice, ¿qué es esto? Y a mí siempre me encanta empezar con metáforas, como hablaría el gran maestro que nos ve del cielo. Digamos que el viejo Vizcacha, y él me diría, vos no podés ser profesor porque sos joven, y yo tendría que ser profesor porque yo sé más por viejo que por diablo, y yo me tengo que defender, porque el recurso en definitiva es eso. Yo me tengo que defender de la sentencia y el juzgamiento que me ha hecho el viejo Vizcacha. Entonces, ¿yo qué le diría? No por tan viejo vos sabes tanto, porque podés haber pasado toda tu vida vagueando y haciendo nada.
O sea, te ven como yo lo empiezo a atacar lingüísticamente y a refutarle y buscarle las falacias. Entonces le digo, también, vos podés ser mucho más viejo que yo, pero no por eso sabes más que yo. Porque capaz que vos has recibido 60 años y has sido comerciante toda tu vida. Y no por eso vos vas a ser mejor profesor que yo. Y por diablo, yo nunca lo cito al maligno, porque del diablo no te trae nada bueno. Entonces yo te corregiría y te diría, yo sé más por santo y estudioso que por viejo. O sea, así yo le refutaría al viejo Vizcacha, sería mi defensa, que sería un recurso frente a ese juzgamiento de que yo, porque soy joven, no puedo ser profesor. Llevándolo por analogía a nuestro sistema jurídico, o sea, saliendo ya de la metáfora y ya entrando en la realidad, vamos a trabajar desde esos dos puntos, lingüístico y desde el punto de vista lógico. Cuando hablo del punto de vista lingüístico, estoy entrando a la argumentación y a la razonabilidad, como dijo el doctor Leal. Y cuando soy un buscador de falacias, estoy entrando al punto de vista lógico, formal, racional y hasta le diría matemático. Buscador de falacias, buscador de cosas buscando silogismos falsos dentro de esa sentencia. Tengo que atacar lingüísticamente y lógicamente. Frente a esas cuestiones, no voy a entender mucho, porque ya lo mismo hace mucho tiempo, yo voy a hacer lo siguiente. Primero, lógicamente, formal, racional. Lo primero que yo veo en cualquier sentencia, ¿no es cierto?, como también, recuerden que nosotros no solamente hacemos memoriales de agravio o casaciones o recursos extraordinarios, sino que también las contestamos. A veces tenemos un rol o tenemos el otro. Si yo estoy haciendo un recurso, un memorial de agravio sobre una sentencia o una casación o un recurso extraordinario, tengo que ver que lógicamente la sentencia esté debidamente fundada. Lo dijo el doctor Leal, artículo 3 del nuevo código. ¿Qué significa debidamente fundada? Que me responda a qué pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juez no me puede decir esto es así, es porque te piace nada. Decime por qué. Tiene que ser autosuficiente, o sea que cualquier cristiano que la lea, la entienda y sepa de qué está hablando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico es necesariamente lógico-formal que utiliza el método hipotético deductivo. ¿Qué significa esto? Que dado A debe ser B, tipo legal, consecuencia jurídica. Yo no tengo que inducir o inferir nada. Por ejemplo, yo veo la lluvia allá, veo un arcoíris allá. ¿Qué me dicta la experiencia? Que generalmente cuando llueve y hay sol, sale arcoíris o no. Bueno, eso es el método hipotético inductivo. Pero no necesariamente puede ser lluvia, puede ser neblina, puede ser nieve, puede ser granizo. O sea, no tengo seguridad. Y como nuestro sistema jurídico que busca es la seguridad jurídica, no me puede dar lugar al método hipotético inductivo. Tiene que ser deductivo necesariamente. Entonces, yo lo primero que tengo que buscar en una sentencia es si está debidamente fundada. ¿Qué pasa si esa sentencia me induce o me infiere cosas o hechos, como decía el doctor? Pero vieron, por eso es importante que el doctor hable sobre cuáles son los hechos que el juez da por cierto. ¿Cómo los da por cierto? ¿Por el método hipotético inductivo o por el método hipotético deductivo? Si lo induce que es cierto, y yo lo empiezo a atacar. Entonces, si el juez me empieza a inducir la veracidad de los hechos, ¿qué es lo que tiene que llevar el recurso? La nulidad. ¿Por qué? Porque no está debidamente fundada. Recuerden que el recurso de apelación lleva implícito el recurso de nulidad. Lo ideal es cuando usted interpone un recurso de apelación
también lo interpongan a la nulidad, porque seguramente van a encontrar dentro de los resultantes considerando cuestiones o hechos que no están debidamente formados. Entonces, en mi recomendación, yo siempre planteo la apelación con la nulidad y siempre empiezo a fundamentar mis memoriales de agravio con nulidades, puntualmente por esa razón. Entonces, primero yo ataco que la sentencia no esté debidamente fundada y que no me contesta, me vuelvo un poco a decir a la pregunta, ¿por qué? Todos los hechos y todo lo considerado me tiene que responder a por qué, por qué, por qué, por qué, y tiene que ser autosuficiente. O sea, la sentencia no me puede remitir a lo que diga el dictamen fiscal y no me lo reproduzca. O sea, tiene que decir, digamos, adhiero a la opinión del dictamen fiscal, el cual señala tal, o el cual se apunta la sentencia. Para que yo pueda eventualmente sí. Hay sentencias donde lo único que hacen es copiar o pegar, escribir. Sí, sí, he visto de la Corte de Nación. Ustedes y nunca dicen por qué, ni siquiera por qué toman esa decisión Concretamente. Yo varias veces planteo la nulidad justamente por eso, porque citan jurisprudencia que no tiene absolutamente nada que ver con el caso. Y le pongo la sentencia nula, porque me está aplicando por analogía, jurisprudencia que no es análoga al caso. Pero en el caso de que no sea análogo, lo mismo debería haber en su momento una explicación de por qué se ajusta eso. Totalmente. Llama lo mismo. Exactamente. Traemos el mismo vicio. Por eso, a ver, mi recomendación, por eso yo siempre, como digo, los ataques lingüísticos, que buscan la razonabilidad de la sentencia. Si me está haciendo jurisprudencia que no es análoga al caso, y es nulo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se denomina desde el punto de vista lingüístico, que usaban mucho los sofistas, lo que es aparentemente racional, pero no es razonable. Eso se llama el recurso retórico del hombre de paja o espantapájaros. ¿Por qué? Porque usted ve un espantapájaro, ¿es un hombre? No, es hombre. Es un espantapájaro. Parece ser. Entonces, uno ve una sentencia que aparentemente es razonable, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no me responde a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué usted llega a esa conclusión? ¿Me entiende? Entonces, siempre desde mi punto de vista, como les digo, después le voy a mandar a Diego dos cuestiones. Primero, cuáles son los recursos argumentativos que tenemos. El hipérbulo, el paralelismo, son varios. Y por el otro lado, cuáles son los recursos retóricos que me determinan falacias. El espantapájaro, el pro, son muchísimos, para que ustedes lo detecten. Porque, por ejemplo, hay muchas sentencias que ustedes van a ver que dicen sí, la opinión del perito es así porque el perito es ingeniero. No, porque sea ingeniero lo que él diga es palabra santa. No. O sea, él me tiene que fundamentar. Por ejemplo, yo acabo de plantear una habilidad de una pericia contable en donde el perito contable dice sí, la deuda existe porque el banco informa esto y esto. Sí, sí, pero justamente la pericia es para traerme certeza, no más duda. Decime de dónde sale tal y tal deuda. ¿De qué? De un pagaré, de una cuenta corriente, de una caja de ahorro, de un contrato de seguro. Decime de dónde viene. No es porque el banco lo informa en su certificado de deuda. Sí, ya sé que está certificado de deuda. Chocolate por la noticia. O sea, ya lo sabemos. Pero porque lo diga el perito no significa que sea verdad. El perito me viene a traerme mayores certezas, no mayores dudas, o para repetirme lo que ya me dijo el banco, digamos, el certificado de deuda al momento de interponer la demanda. Por eso, como decía el doctor Leal, no cometan el error de cortar y pegar los alegatos, generalmente, o la demanda en un memorial de agravios. ¿Por qué? Porque eso primero ya ha sido, digamos, analizado por el juez de primera instancia. Y en segundo lugar, porque no es una crítica razonada. Es un corte y pegue, es aparentemente racional, o sea, es aparentemente un memorial de agravio, pero no lo es. Es espantapájaro.
¿Se entiende ese punto de vista estrictamente lingüístico? Y ahora pasamos a la otra. ¿Sí? O por ejemplo, lo que dice el doctor, es la aplicación de una regla que es correcta y que está así entendida, pero en una situación que no corresponde. Por ejemplo, bueno, la declaración de 10 testigos concordantes sobre la situación genera una presunción seria de que así sucedió. Pero no podemos omitir que los 10 testigos eran los 10 pasajeros que venían en el colectivo, todos alcoholizados y con elementos de sustancia. Es lógico que van a decir lo mismo. Entonces, bueno, continuando, ese es el punto de vista que yo siempre recomiendo que veamos la parte nulidad. Ya, si está debidamente fundado, veamos el tema de si utiliza correctamente el método hipotético deductivo, que no me induzca ni me infiera nada. ¿Por qué? Porque para inferir está el chisme, y esto no es un chisme, esto es una sentencia judicial. Para doña Rosa está el chisme y el método inductivo del teléfono de compuesto. No, esto es una sentencia judicial que necesariamente tiene que ser corroborable. O sea, que cualquiera que la lea pueda corroborarla fehacientemente. No me induzcan cosas. Yo tengo el derecho, por el debido proceso, a que me digan por qué es así. Entonces, primero, esa cuestión, digamos, lingüística, debidamente fundada. ¿Por qué? Porque si no planteo necesariamente la nulidad. Y ahora vamos al segundo tramo, que es lo formal, estrictamente racional, de los agravios, puntualmente hablando. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra agravios? Porque agravio es un término sacramental. Para nosotros agravio es agravio. No es estoy disconforme, o no me gusta, o me preocupa, o... No. O te agravia, o no te agravia. Entonces, cuando una vez, me acuerdo, no voy a dar los nombres, pero me enfrenté a una profesora de argumentación que tenía la Facultad de Derecho, y le digo, no enseñe mal, porque para los abogados patrimonio es patrimonio. Bien registrar es bien registrar, bien no registrar es no registrar, cosa es cosa, bien es bien, agravio sobre todo es agravio, demanda es demanda, no es denuncia, o denuncia penal, demanda es civil, o sea, son términos sacramentales, no hay sinónimos. ¿Por qué? Porque el profesor de letras lo que siempre busca es que no se repitan las palabras, para que la lectura sea más, digamos, más amena, exactamente. No. Nosotros tenemos términos sacramentales. Entonces, agravio 1 es agravio 1. No es disconformidad 1 o no me gusta 1, no. Me agravia y me sigue agraviando. No estoy en disconformidad o no estoy de acuerdo con la imposición de cosas. Y disculpen que, bueno, esto se llama recurso retórico de paralelismo, cuando les estoy dando la misma idea desde diferentes puntos de vista, porque por la importancia que tiene, bueno, y eso también es un recurso que ustedes tienen que utilizar en los memoriales de agravio. Entonces, me agravia y me sigue agraviando. No hay sinónimo. Entonces, vamos lógicamente lógico, formal, racional, es como las matemáticas. El signo más es signo más. Disculpame, sí. Esto es importantísimo, porque por ahí a nosotros se nos pasa y ponemos no me siento conforme o no, chao, ponle más y te acabo, confesaste que es un diseño. No, esas palabras no tienen que existir en realidad. Entonces, con el perdón de los profesores en letras, en el derecho nosotros somos muy formalistas en nuestros términos. No hay sinónimos. Entonces, aunque digan que nosotros somos caballos soderos que siempre vamos en esa dirección, sí, me agravia y me sigue agraviando. Siempre pongan la palabra me agravia, o lo agravia, agravia.
pones me agrada. Me agrada. Siempre. Siempre es siempre. En todos. Aunque sea en la primera, yo recuerdo la primera oración, porque como dice acá el doctor Leal, si ustedes no se agravian, están en disconformidad y no al lugar al recurso de apelación, de casación o de recurso extraordinario, lo que fuese. Entonces, eso en cuanto a lo lógico, formal, que necesariamente tiene que tener un recurso de memorial de agravio. Eso en cuanto a lo lingüístico. Ahora vamos en cuanto a lo formal. Tengan en cuenta que hay ciertos recursos, estamos hablando de recursos en general, no en específico a la apelación, sino que también a veces se interponen recursos de casación o recursos extraordinarios. Nosotros tenemos formas, ¿no es cierto?, que debemos cumplir. Formas estrictas, que si yo no cumplo con esas formas, me lo rechazan en línea. Vamos, por ejemplo, vamos paso a paso, como diría Montazal en el fútbol, vamos al de casación. Nosotros tenemos una acordada de 2018 que me dice hasta cuántos renglones tiene que tener el recurso. Si yo no cumplo con esos renglones, uno dice, es más, yo tengo si usted me dice, si son 26 renglones, no puede ser superior, mínimo 12, máximo 14 de tamaño, interlineado. Yo la verdad que no me los acuerdo, ciencia cierta, por eso yo antes de presentar un recurso para hacer casación o extraordinario, siempre busco la acordada y reviso punto por punto que cumple. No tan solo cuando interpongo el recurso, sino también cuando lo contesto. ¿Por qué? Porque cuando yo contesto un recurso de casación o un recurso extraordinario, lo primero que hago es revisar si la contraparte cumplió con esos recursos formales. Porque si no, ¿cuál va a ser el primer fundamento cuando yo refuto? No cumplió con los requisitos formales, que a continuación se le está. No cumplió con la letra, no cumplió con el interlineado, escribió más de 26 renglones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estrictamente formal. Eso en cuanto a la casación, digamos. Después, obviamente, además de los recursos, digamos, de la letra, del tamaño, etcétera, la cantidad de renglones, que a veces incluso violaría hasta el derecho de defensa, pero no importa, tenemos la doctrina legal. O sea, lo básico que tiene que tener ese recurso. Lo básico, así como en una apelación yo me tengo que agraviar, en el recurso de casación y extraordinario, además de agraviarme, yo tengo que proponer una doctrina legal. ¿Qué pasa si yo no la propongo? Me lo rechazan y limiten por no cumplir con los recaudos formales. Entonces, importante, proponer una doctrina legal. O sea, ¿cuál es la doctrina que yo digo que se tiene que aplicar para casar esa sentencia? Y por último, bueno, hay casos en donde yo tengo que hacer un depósito judicial, ¿cierto? Que si tengo o no tengo el beneficio de la justicia gratuita o el beneficio de litigar sin gasto, dependiendo del caso, que yo puedo alegar se debe rechazar porque no se pagó el recurso, o en el caso que lo haya solicitado, digo, en este caso no corresponde, sí debe pagar, pero bueno, eso se depende mucho de cada caso y estoy hablando de generalidades formales, estrictamente formales. Lo primero que nosotros hacemos como abogados son las formas. Y por último, que también es súper importante, que incluso yo lo pondría al principio, es si fue interpuesto en tiempo, porque en tiempo y forma es primero el tiempo y después la forma que les acabo de decir. El tiempo, o sea, si he interpuesto el recurso y no me quedó firme la sentencia que estoy recurriendo. Entonces eso en cuanto a lo estrictamente lógico, formal, racional. Ya sé que suena como hasta matemático, es que lo es. Es una fórmula, es una conducta que uno tiene que tener en el ejercicio profesional. Es así, controlo el plazo y controlo las formalidades. Entonces, si hay alguna duda ahí, o seguimos, digamos, si ustedes lo hacen así, o capaz que yo soy muy metódico o muy formalista, peor que los romanos soy yo, así, a racatar. Bueno, una vez que yo analicé esa cuestión
estrictamente lógico, formal, racional, paso, como decía el doctor Leal, a analizar la razonabilidad. Tengo que hacer, como dije en la definición, una crítica formal y razonada. Razonada, tengo que razonar. Tengo que razonar por qué esa sentencia o esos considerandos o esos resultados me agravan y no son correctos. Entonces ahí es donde yo digo que soy un buscador de falacias. ¿Por qué? Porque la sentencia, ¿no es cierto?, es una estructura lógica formal que la tengo que poner en la realidad. En la realidad formal, en el derecho, no importa lo que realmente ocurrió, sino lo que yo puedo probar. Por eso acá el doctor Leal decía, doña Rosa, usted no tiene, usted tiene un problema, no un caso. Porque no tiene prueba. A mí no me importa como abogado realmente lo que ocurrió, sino lo que yo puedo probar. Porque lo que yo puedo probar va a ser la razonabilidad. Y la sentencia va a ser lo formal que yo tengo que poner sobre la razonabilidad. Si no pega justo y pega así, yo acá tengo varias falacias y agravios en donde la realidad formal no me coincide con la sentencia y ahí me agrava. Entonces, por eso yo le digo que nosotros somos buscadores de falacias. O sea, el juez, por ejemplo, me tocó que en la sentencia laboral dice, la parte actora no probó que el celular que se utiliza, o sea, que el celular de la parte demandada sea de la parte demandada. Y yo me agravo en el sentido diciendo, su señoría, cuando uno contesta demanda, tiene la obligación, como una acordada, a denunciar el celular. Y la parte demandada denunció ese número de teléfono, pero yo no lo tenía que probar en base a la teoría del banco propio. Entonces el juez, ¿qué dijo? No lo probó. Y si no lo tenía que probar. Entonces ustedes ven que yo pongo esa sentencia en la realidad formal y no pega. Entonces ahí me agrava, entonces ahí hay una falacia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no lo haya probado no significa que no sea verdad. Acá es verdad en base a la teoría del banco propio, porque yo no tengo que probar algo que el otro ya me reconoció. El otro cuando contestó demanda me dijo, no, sí, este es el número de teléfono. Entonces, al reconocerme que es un número de teléfono, yo ya no lo tengo que probar. Y por eso es tan importante, como dice el doctor Leal, que en el fuero laboral lamentablemente no se está aplicando el sistema de la primera y segunda audiencia oral, en donde el juez dice, bueno, a ver, por eso lo he hecho controvertido. No, el sistema laboral, ustedes saben, tenemos el artículo de la audiencia del 69, y si no hay acuerdo, bueno, empiezo a probar las pruebas, y listo. Pero no hay ese intercambio que puede saber, este es el número de teléfono, usted ya lo reconoce, porque si no después existen esas incongruencias en las sentencias. Entonces, a eso se refiere el doctor Leal con lo debidamente fundado. Así como las sentencias tienen que estar debidamente fundadas, los memoriales de agravio también. No puede ser un corte y pegue de una demanda o un corte y pegue de una alegato. Tiene que estar debidamente fundado. Me agravia el considerado le demanda la sentencia del señor juez actuó cuando señala 2 puntos. Esa es la mejor forma. Y ustedes razonar por qué los agravia. Este hecho que toma como válido no es así, o el derecho que aplica no corresponde. A eso se refiere a lo debidamente fundado. Porque no es solamente el artículo 3 una obligación para el juez, sino también para el abogado y la parte, tanto el que interpone el recurso como el que contesta el recurso. Porque no es que porque yo conteste el recurso puedo copiar y pegar mis alegatos y mi contestación de demanda o mi demanda. No. Yo tengo que decir el por qué, vuelvo con la pregunta, porque el por qué ese agravio no es correcto. Y para eso tengo que utilizar todos los recursos de argumentación que yo después voy a pasar a Diego para que ustedes lo vean, porque capaz que ustedes lo utilizan, pero no tienen el concepto. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen la experiencia, pero no el concepto, que eso es lo que se denomina
de la teoría del conocimiento de Aristóteles. Y para usted tener el conocimiento pleno tiene que saber lo conceptual, que es lo abstracto, y lo empírico de cómo hacerlo. Capaz que ustedes lo aplican empíricamente, pero no saben los nombres. Sabiendo los nombres, sabiendo la teoría, ya van a ver que lo van a utilizar mucho mejor. Incluso van a saber detectar los ataques lingüísticos que le están haciendo al momento de que le interpongan un recurso o le contesten un recurso. Es importante detectar cuál es la estrategia del otro. Yo creo que con una hora y media estamos bien. Estamos yo estoy controlando. No sé, Diego, si querés que si hay alguna duda, alguna pregunta. Esto era en general, digamos, lo que dejar en claro la estructura lógica formal y la cuestión de razonabilidad de un memorial agrario para ya en las próximas sesiones dejar en claro cuáles son, digamos, puntualmente, cuáles son los requisitos en el recurso de apelación, revocatoria, presentación de subsidio, apelación, casación, recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque yo le voy a mandar hasta cómo llenar la carátula del recurso extraordinario. En definitiva, eso, digamos. También podemos hablar sobre el recurso de queja, recurso de casación penal, pero ya particularmente cuáles son las características específicas de cada recurso. Pero sí, esto que es general para todos los recursos. La parte formal y la parte de fondo o de razonabilidad. Entonces, resumiendo, es la crítica lógica, racional y razonada de una sentencia que me agravia, me tiene que agraviar. Si no me agravia, estoy en disconformidad y estamos para el chimento con Doña Rosa. Yo creo que ahí tratamos. Muchas gracias.